Imagínate un mundo donde la tristeza y la fantasía se entrelazan. Un lugar donde el dolor se convierte en un viaje hacia la comprensión más profunda de uno mismo. El niño y la garza, la más reciente joya de Hayao Miyazaki y el renombrado estudio Ghibli, nos invita a explorar el oscuro pero hermoso proceso de aceptar la pérdida de un ser querido. Esta historia poética no es solo un cuento de hadas, es una parábola sobre el duelo y el poder del dolor como un catalizador para el crecimiento personal. La magia de Hayao Miyazaki y el estudio Ghibli. Si alguna vez has visto películas como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro o La princesa Mononoke, entonces sabes de qué se trata el estudio Ghibli. Este estudio japonés ha creado algunas de las películas animadas más hermosas y profundas que el mundo ha visto. Desde su creación en la década de 1980, el estudio ha capturado la imaginación de millones con su estilo artístico único, sus historias llenas de sensibilidad y su habilidad para tratar temas complejos de una manera accesible para todas las edades. Al centro de este fenómeno se encuentra Hayao Miyazaki, un director y animador cuya visión ha transformado la animación en una forma de arte respetada globalmente. Con esta nueva entrega, Miyazaki regresa para ofrecernos una historia sobre la pérdida, la aceptación del dolor y la búsqueda de la paz interior. A través de los ojos de un joven llamado Mahito, Miyazaki nos muestra el proceso de aceptar la tristeza y encontrar consuelo en un mundo que parece lleno de desesperanza. La historia de Mahito. La historia gira en torno a Mahito, un niño que sufre la pérdida de su madre en un incendio devastador. La tragedia deja una herida profunda en el alma del joven, quien se ve obligado a mudarse con su padre a una nueva casa en el campo. Es un lugar extraño, un paisaje rural que parece tener vida propia, lleno de sonidos y colores que despiertan tanto la curiosidad como el temor. Pero Mahito no está solo. Pronto descubre que una enigmática garza lo observa, una criatura que parece comprender su dolor y lo invita a seguirla. Este ave no es simplemente un animal, sino un guía hacia un reino místico, donde el niño debe enfrentar los ecos de su dolor. Es en este mundo mágico donde Mahito encontrará a seres extraordinarios, enfrentará desafíos y, más importante aún, confrontará sus sentimientos más profundos. La pérdida y la búsqueda de la paz. La pérdida de un ser querido es uno de los dolores más intensos que podemos experimentar. Nos deja una sensación de vacío, como si una parte de nuestra alma se fuera junto con esa persona especial. Mahito, al igual que muchos de nosotros, siente una profunda tristeza tras la muerte de su madre. A lo largo de El niño y la garza, podemos ver cómo este dolor lo afecta, cómo le cuesta encontrar alegría en las cosas que antes amaba. Sin embargo, la película no se limita a mostrar la tristeza. Nos lleva un paso más allá, mostrándonos que el duelo no es solo una experiencia negativa. A través de la fantasía, Miyazaki nos enseña que el dolor puede ser un maestro, un compañero de viaje, que nos ayuda a descubrir cosas sobre nosotros mismos que de otro modo no podríamos conocer. El dolor como transformación. En el mundo místico al que la garza lleva a Mahito, cada obstáculo representa un aspecto diferente del duelo. Enfrenta miedos, recuerdos dolorosos y dudas. Pero a medida que avanza, se da cuenta de que no está huyendo de su tristeza, sino abrazándola. Mahito aprende que el dolor es una fuerza que puede moldearlo, ayudarlo a crecer y, en última instancia, darle un nuevo sentido de paz. Este enfoque de la pérdida es un reflejo de la filosofía de Miyazaki, quien cree que los desafíos emocionales nos ayudan a construir nuestro carácter. Al igual que muchos personajes en sus películas, Mahito encuentra fuerza en su debilidad, y la magia que descubre en este mundo alternativo no es solo algo externo, sino una parte de él mismo. Cada paso que da es un símbolo de su proceso de sanación y aceptación. La garza, un símbolo de la esperanza. La garza en la película es más que un simple personaje. Es una metáfora de la esperanza y de la luz que siempre está presente, incluso en nuestros momentos más oscuros. Esta ave guía a Mahito hacia un mundo donde lo desconocido y lo maravilloso se entrelazan. En muchas culturas, simboliza la paz y la espiritualidad. En esta historia, representa la conexión entre el mundo material y el espiritual, la cuerda que nos lleva de regreso
a la esperanza cuando todo parece perdido. A través de su relación con esta enigmática ave, Mahito aprende a mirar más allá de su dolor, a entender que hay fuerzas en el universo que no podemos ver, pero que nos sostienen. La garza le muestra que, aunque la pérdida es inevitable, siempre hay un camino de regreso hacia la luz. El viaje interno de Mahito. A medida que el joven se sumerge en el mundo mágico, también comienza un viaje interno. Miyazaki utiliza esta metáfora para ilustrar cómo, en la vida real, a menudo necesitamos aventurarnos dentro de nosotros mismos para sanar. Mahito se enfrenta a sus miedos más profundos, incluyendo la culpa, la tristeza y la soledad. Cada criatura que encuentra en este mundo representa una parte de su psique. Algunas son aterradoras, otras reconfortantes, pero todas tienen algo que enseñarle. A través de estas experiencias, Mahito aprende que la aceptación del dolor no significa olvidar, sino integrar los recuerdos y las emociones en su vida de una manera que le permita seguir adelante. La magia como curación. La magia en esta historia no es solo un medio de escapismo. En cambio, funciona como una herramienta de curación. La fantasía permite a Mahito explorar sus emociones sin las limitaciones de la realidad. En el mundo místico, todo es posible, y esto le da la libertad de enfrentar su dolor de manera creativa. Al final de su viaje, el joven se da cuenta de que el mundo de la fantasía y el mundo real no son tan diferentes. La magia existe en ambas partes, y su dolor, que parecía imposible de soportar, se convierte en una fuente de poder y autoconocimiento. Esta es una lección que Miyazaki quiere transmitir a la audiencia. El dolor es parte de la vida, y aunque no podemos escapar de él, podemos aprender a verlo de una manera nueva y constructiva. La importancia de la aceptación. El mensaje final de esta historia es claro. La aceptación es la clave para sanar. Mahito, al aceptar su pérdida, no solo se libera de su dolor, sino que también se abre a nuevas posibilidades. La vida sigue, y aunque la tristeza puede acompañarnos, siempre hay algo más esperando por nosotros al final del túnel. Este viaje de duelo y aceptación es algo que todos podemos entender. La vida nos trae momentos de alegría y de tristeza, y es a través de estos altibajos que nos descubrimos a nosotros mismos. El niño y la garza nos recuerda que no estamos solos en nuestro dolor, que hay esperanza y belleza en cada experiencia, incluso en aquellas que parecen imposibles de soportar. Una parábola moderna. En un mundo que a menudo evita hablar de la tristeza y el duelo, esta es una historia refrescante y necesaria. Es una parábola para tiempos modernos, un recordatorio de que el dolor y la pérdida no son finales, sino el inicio de un viaje de autodescubrimiento. Con la sensibilidad y el estilo únicos de Miyazaki, El niño y la garza nos invita a abrazar nuestro propio dolor y a encontrar en él el poder para transformar nuestras vidas. Al final, esta obra es más que una película de animación. Es un tributo a la capacidad humana de sanar, de encontrar la paz y de ver la belleza en medio de la adversidad. Nos muestra que, aunque el camino puede ser difícil, siempre hay un rayo de esperanza, guiándonos como la garza guía a Mahito, hacia un nuevo amanecer. Esta es la magia de Hayao Miyazaki y el estudio Ghibli. Convertir una historia sencilla en un reflejo profundo de la condición humana, recordándonos que aunque la vida puede ser dura, siempre vale la pena vivirla plenamente.